Hola, mi nombre es Karen Vanessa Rivera Gaviria, soy estudiante de Psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, sección Montería. Hoy les vengo a hablar un poco sobre eh, los neurodesarrollo, neuromaduración y la comunicación neuronal. Vamos. Neurodesarrollo. ¿En qué consiste el neurodesarrollo y qué es? El neurodesarrollo es el proceso progresivo por el cual el sistema nervioso central se crece y se organiza durante la gestación. Ahora vamos a tener en cuenta las etapas que hay durante el neurodesarrollo. Serían 3 etapas: la prenatal, perinatal y la postnatal. Estas etapas se dan durante el embarazo. La prenatal, que sería como que desde la concepción hasta el nacimiento. En esta etapa se caracteriza porque se empieza a formar el tubo neuronal desde como que el día 21 al día 28 del embarazo. También da la proliferación y la migración neuronales. Hay el inicio de la sinaptogénesis, que no es más que las conexiones neuronales, las conexiones entre neuronas que hay. También hay la mielinización inicial. Es como la formación de las mielinas. En esta etapa también se ve cómo es el ambiente materno, ya sea la salud, la nutrición y las emociones, que son muy fundamentales para esto. En la segunda etapa tenemos la perinatal. La perinatal consiste entre semanas antes, durante y después del parto. Esta va en este lapso de tiempo. ¿En qué se caracteriza? En el periodos críticos y vulnerables que van a tener durante esa semana. Puede haber riesgos complicados durante el parto, ya sea que el niño salga sin oxígeno, que el niño que haya una infección o que haya bajo de peso. También está el cerebro es muy sensible y susceptible a cualquier daño. Uno sabe que cuando el niño nace, por lo general la parte de acá, uno siente el niño que el cerebro o la parte de la cabeza es muy delicada. Es por eso, porque todavía no está bien formado. También está la etapa postnatal, que sería ya desde el nacimiento hasta los primeros años. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo rápido del cerebro, específicamente como en los 2 primeros años, que es donde se empieza a desarrollar rápidamente el cerebro. La formación y el fortalecimiento de conexiones neuronales, como la sinapsis, que se conoce como sinapsis. Hallazgo de la plasticidad cerebral, el desarrollo sensorial, motriz, lenguaje y emociones, influencias como decisivas del entorno y estímulos del cuidado. Ustedes saben muy bien que cuando un niño nace, durante esa etapa es la etapa primordial para el desarrollo motriz y cómo el niño va a estimularse para sus Bueno, ahora vamos a ver qué diferencias tiene una de cada una. Ya sabemos el concepto de cada una, de la neuromaduración y el neurodesarrollo. Ahora vamos a ver las diferencias. Yo las diferencias las coloqué en momento, proceso y objetivo como tal. El momento. En los momentos, pues el neurodesarrollo se consiste que es una etapa embrionaria que empieza desde la etapa embrionaria hasta los primeros años de vida. La diferencia es que la neuromaduración empieza desde la infancia
hasta la adolescencia y una menor parte de la adultez. Los procesos, el neurodesarrollo tiene proliferación celular, migración neuronal, diferenciación y sinaptogénesis. La neuromaduración tiene mielinización, poda neuronal, plasticidad sináptica y especializaciones funcionales. El objetivo, que el neurodesarrollo establece la estructura básica el objetivo del neurodesarrollo es que establecer la estructura básica del sistema nervioso central. La diferencia es que el neuromaduración, su objetivo es refinar y optimizar las funciones de las redes neuronales. Sobre el desarrollo embrionario en el sistema nervioso central. El desarrollo del sistema nervioso central comienza en la tercera semana de gestación y es un proceso progresivo que forma el encéfalo y la médula espinal. Este proceso se divide en 5 etapas, principales, cuáles sean. Vamos a investigar cuáles son. Estas etapas como tal desarrollan la forma ordenada y crítica de la función del cuerpo y la mente. Es la que da la orden, como quien dice, es el que da el orden exclusivo, no se puede saltar ninguna etapa, todas las etapas tienen que estar cual y como son, porque puede haber una deformación. La primera sería la primera etapa sería la introducción y formación de la placa neuronal. Esta se daría en la tercera semana. ¿Qué quiere decir esta parte? En esta primera etapa se hace que el endodermo dorsal del embrión se engruesa, se hincha, pero no solo por influencia del solo, sino es que está influido por las notocordas. Esta es la que ayuda a la influencia para que el endodermo dorsal se engruese y así se forma la placa neuronal. Esta es la base del sistema nervioso central, la placa neural, la capa neural. Esta es la base del sistema nervioso. Cabe recalcar que según Adalkaus y Bermas, que son dos autores de un libro de neuroanatomía donde se sacó esta información, dice que esta transformación neuroanatomica marca un inicio en el sistema nervioso central, como que es el inicio el que marca directamente cómo se va a iniciar todo. De segunda etapa está la neurulación, que da desde la tercera a cuarta semana. ¿Qué se hace en la neurulación? La neurulación es la placa neural se amplía formando un surco neural que luego se cierra para crear el tubo neural, como lo están viendo en las imágenes que está en la diapositiva. Se está mostrando cómo se cierra, cómo queda el tubo neural. Precurso dirección al encéfalo y la médula espinal. También en esta etapa es crucial que encierre los neuroporos, ya sea los neuroporos rostral o los caudal.
¿Por qué es necesario y por qué es crucial que se encierre? Para evitar alguna malformación de anencefálicas, para evitar ninguna malformación anencefálicas o espinas bífidas. También en esta etapa nos da un aporte muy especial en el libro. Uno de los libros de Bustamante nos dice que esta etapa es la década de aquí comienza la estructura anatómica del sistema nervioso central. Es destacada como que el comienzo de la estructura anatómica del sistema central. La primera es la principal, pero esta es como que ya la estructura anatómica, cómo se empieza a estructurar. En la tercera, que se le llama vesiculización encefálica, que se da en la quinta semana. Esta es el tubo neural se expande en 3 vesículas, como lo están viendo. Es cuando ya coge la parte más gordita y empieza la otra más pequeña y la otra. El primero sería el prosencéfalo, que sería el cerebro anterior. El mesencéfalo, que sería el cerebro medio, y el romboencéfalo, que sería el cerebro posterior. Luego se subdivide en las 5 vesículas secundarias, que se forman las distintas regiones del cerebro adulto, como el telencéfalo y diencéfalo. En esta parte nos dice Scherner resalta mucho que las etapas que esta etapa organiza el encéfalo adulto. Es como que el organizador para un encéfalo adulto. Eso quiere decir que si no se hace una buena organización, va a tener alguna deformación, no va a tener un buen en su vida adulta, o ya sea en la niñez, va a tener algún problema para poder, ya sea para tener alguna... Bueno, también vamos a ver la cuarta etapa, que sería la proliferación, migración y diferenciación neuronal, que eso sería ya en la sexta semana del embarazo. Cabe recalcar que todas las semanas van directamente al embarazo. En esta ya la célula madre neurogeliales ya se multiplican, las neuronas empiezan a migrar, ya empiezan a buscar su posición definitiva y se especializan según su función. Las neuronas ya cuando emigran empiezan a buscar su posición definitiva y cómo se especializan según su función. Se forman las capas corticales del núcleo y los tractos del sistema nervioso central. En esta parte, Eric Kraus explica que esta migración da lugar a un círculo funcional en el cerebro, que es necesario que exista esta migración para poder dar lugar a un circuito funcional en el cerebro. Si no se da la migración, no se puede dar el circuito funcional en el cerebro. Por eso es que dicen que todo tiene que ir bien organizado y de acuerdo a sus etapas se van a dar. Ninguna se va a alterar, todas tienen que ir de acuerdo a sus etapas. También se ve la mielinización y sinaptogénesis, que sería desde del segundo trimestre hasta la adolescencia. En esta mielinización se forman las mielinas, unas capas que recubren los axones para mejorar la velocidad de la señal del
de las señales nerviosas. También se inicia una citogénesis que permite la comunicación entre las neuronas. Estos procesos continúan durante la infancia y la adolescencia, no solamente se quedan directamente ahí, sino es que también se van a continuar durante la infancia y la adolescencia. Según Bustamante, en su libro, menciona y afirma que la mielinización sigue hasta la adultez joven y en la clave para la rapidez mental. Él nos especifica muy claro de cómo nuestra mielinización no se queda directamente en la adolescencia, ya rectifica otra parte, que es la neurogénesis y sus etapas también. ¿Qué será la neurogénesis? Vamos a ver qué es la neurogénesis. La neurogénesis es el proceso mediante el cual se genera neurona a partir de las células madres neutrales. Aunque es fundamental durante el desarrollo embrionario, también continúa en ciertas áreas del cerebro de la adultez y con el hipocampus. No solamente se queda ya en el sistema embrionario, sino que se va directamente a una parte del cerebro y a cierta cantidad del área del hipocampus. Bueno, vamos ahora con las etapas. Las etapas de la neurogénesis son: la primera etapa es la proliferación celular, que es cuando la célula madre del tubo neural se multiplica mediante mitosis. Empieza la mitosis se da y es donde la célula madre empieza a multiplicarse en diferentes células. También ocurre en la zona ventricular, generando una gran cantidad de células precursoras. Estas son las células que nos van a dar la facilidad. Aquí cabe recalcar que Alfie Fish y Vermeer nos habla un poco de esto en su libro y nos dice que esta zona origina la masa celular que dará forma al sistema nervioso central. Es como que la masa lo que nos da directamente. Eso es lo que nos dice Afifis. Se da también la determinación y especificación celular. ¿Qué es la determinación y especificación celular? Es cuando alguna de las células dejan de dividirse y comienza a diferenciarse en neuronas o células glías. Ya no se van a dividir directamente, sino es que van a diferenciarse cuáles son las neuronas o células glías. Es cuando empiezan las conexiones neuronales y eso. Este paso está controlado por la gente como neurogénesis. Los pasos ya lo controlado, así como la neurogénesis. Según Bustamante, en su libro nos menciona un poco sobre que la gente que los genes muestros. Según Bustamante nos menciona que los genes maestros guían al espacio funcional, que nos van a dar más allá del espacio funcional, que hay genes guías, hay genes maestros que nos van a dar que guían hasta el espacio. Eso es lo que nos dice Buendía en su libro.
También hay la migración neuronal. La migración neuronal es la etapa neuronal jóvenes. Las neuronas de los jóvenes se desplazan a lugares definitivos en el cerebro. Ya se empieza a organizar directamente por qué parte va cada neurona, la neurona que va para motora, la neurona que va para... Todo empiezan ya a coger su lugar específico en el cerebro. Se mueve también en esta etapa se mueve el apoyo apoyada en glía radial, que actúa como guía. Según Ersner, dice que errores en esta etapa causan alteraciones como displasias corticales. En cualquier error nos puede causar una alteración. La diferencia, también hay la cuarta etapa, que es la diferenciación y la maduración neuronal. La neurona, en la diferenciación y la maduración neuronal, la neurona adopta su forma funcional, desarrolla axones, dendritas y su citoesqueleto. Ya empiezan a dar su función normal, empieza a formar sus primeras conexiones sinápticas. Y también, según Carter, en un libro nos menciona que aquí cada neurona se define morfológicamente y funcionalmente. Ya empiezan para qué y qué función dar esas neuronas. También la quinta etapa sería la sinaptogénesis, que es la neurona forma sinapsis, otras neuronas, sinapsis en otras neuronas. Ya las células masculinas, ya las células musculares o sensoriales se establecen en redes. También se establecen en redes permitidas como la comunicación neuronal. Según Bustamante, esta etapa es clara para el circuito funcional. Nos da una especificación muy clara en su libro, que por cierto es muy bueno. La sexta etapa sería la muerte celular programada, que es más conocida en unas partes como la apoptosis, que es la alteración del 50% de las neuronas mueren si hacen nuevas conexiones. Cuando se realizan las nuevas conexiones, ya el 50% de neuronas empiezan a morir. ¿Qué se le llama eso? Apoptosis, porque empiezan a morir ellas mismas directamente. Es uno de los procesos más normales y necesarios para finalizar en las redes, porque no podemos mantener redes todo el tiempo. Entonces lo que hacen es que redes que no están funcionando o que no tienen ninguna validez, que por cierto, una cosa, hemos hecho esa red, lo que hace en esta parte de las neuronas es que el 50% empieza a hacer apoptosis, que es la eliminación, la muerte directamente de esas neuronas. Según Afilius y Werner, dice que eliminar células mal conectadas y mejora la organización cerebral. Que, como les estaba diciendo, que la eliminación de las células mal conectadas se empieza a eliminar para darle paso a la mejoración de la organización cerebral y a otras células que vengan a hacer otras redes neuronales. La séptima etapa, que sería la última, es la mielinización. Esta es el revestimiento de los axones con mielina.
Esto quiere decir que otra cosa que se da en la mielinización también es la mejoración de la velocidad de transmisores y impulsos nerviosos. La otra sería la inicio del segundo trimestre fetal y se enciende hasta la adolescencia. Según Eschner, sigue un patrón, según Eschner dice que sigue un patrón de arriba a abajo, encéfalo caudal. Eso es como un patrón que nos da Eschner y se viste para funciones motoras y cognitivas. Bueno, ya vamos a aprender un poquito sobre la neurogénesis como tal. Mira, nos dejó como enseñanza de la neurogénesis, es un proceso esencial para la formación del sistema nervioso central. Atraviesa 7 etapas, desde la proliferación hasta la mielinización. Se construyen las neuronas, se organizan en redes funcionales y la neurona, según Bustamante, en su libro, dice que la neurona, en pocas palabras, que la neurona es el estímulo que transforma estímulos en señales eléctricas y las transmite a otras células como neurona, músculos o glándulas. Eso es lo que nos dice buen día, en pocas palabras. En la neurona también tiene una parte celular que se llama soma. Esa parte celular se caracteriza por contener el núcleo y órganos. ¿Como cuáles? Como el riosoma, mitocondria, aparato de Golgi, etc. También se caracteriza es el centro de metabólico de la neurona. Se encarga de la producción de proteínas. Se encarga de producir proteínas necesarias para transmitir el impulso nervioso. También en la neurona se encuentran hay dendritas. ¿Qué es la dendrita? La dendrita se caracteriza por radificaciones cortas que reciben señales de otras neuronas, que va dando señales y van recibiendo, las dendritas es la que recibe. También se caracteriza por porque conducen las informaciones hacia los somas. Es el que pasa directamente la información al soma. Su número y formación varían según sus neuronas, no tiene un número específico, eso varía, depende de qué neurona sea. Los axones. 3. Los axones se caracterizan por prolongaciones largas y únicas que llevan el impulso eléctrico desde el soma hasta la neurona o células. También se caracteriza, el axones también pueden estar recibiendo pueden estar cubiertos por mielina, que es lo que les estaba hablando anteriormente. La mielina que acelera la conducta. Empieza con la aceleración porque como la lleva larga bastante, termina en el botón de sináptico, donde se liberan los neurotransmisores. Funciones de la neurona como tal. Las funciones serían la recepción, integración, conducción y
transmisión. ¿En qué función tiene la neurona con la recepción? La dendrita capta estímulo. La integración, el soma procesa la información. La conducción, el axón transforma el estímulo eléctrico, transforma el impulso eléctrico. Transmisión, en el botón de la sinapsis, la señal eléctrica transforma. Bueno, ahora vamos a hablar una de las partes importantes también de la neurona, la sinapsis. ¿Qué será la sinapsis? La sinapsis es el proceso comunicativo entre las neuronas y las células, pero como músculos o unas glándulas. Pero ¿cómo hace? Porque no se tocan, ellas no se tocan, pero la sinapsis le envía información. ¿Cuál es cómo hace? Aunque no se tocan, la señal de transmisión, la señal se transmite a través de un espacio llamado hendidura sináptica, que es como que la división entre ellos donde van a transmitir, donde se pueda transmitir la información. Esta esencia es esencial para el impulso nervioso pase de una célula a otra, dándole respuesta adecuada. La sinapsis está compuesta por presináptico, que son los que envían la información, hendidura sináptica, que es la que le estaba explicando ahorita, que es la pequeña espacio que hay entre las dos células para que llegue la información. Neurona postsináptica, que es la que recibe la información como tal. Es como está compuesta la sinapsis. Tiene dos tipos de sinapsis: sinapsis química, que es la más común, y sinapsis eléctrica. La sinapsis química es usada para neurotransmisores como dopamina y citocina. Solo los neurotransmisores cruzan la hendidura sináptica y activan los receptores de la neurona receptora. Permite modulación, que puede recibir o añadir las señales. La sinapsis eléctrica, pues la sinapsis eléctrica se caracteriza por no usar neurotransmisores. La señal usa diferentes canales como llamados uniones GAT, se llama esta parte. Estos canales, pues, donde van a pasar. La sinapsis eléctrica también es más rápida, pero menos flexible. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado directamente de la sinapsis, podemos entender que es una pieza clave para el sistema nervioso. Si ella no comunica la neurona, por lo tanto, no le comunica la neurona y por lo tanto no podríamos movernos, que es una parte especial, pensar o ni reaccionar. Entonces algo comprende sus dos tipos y funciones, nos ayuda a entender cómo se diferencia la sinapsis eléctrica y la química. Ya vimos un poco de cómo eran las sinapsis eléctricas y qué era la sinapsis química, pero en sí vamos a ver en qué se diferencia. Se diferencia en la mecánica de transformación. Las sinapsis eléctricas pasan directamente por iones mediante canales de CAT,
mientras que la sinapsis química libera unos neurotransmisores químicos para poder pasar. La velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta de la sinapsis eléctrica es rápida, casi inmediata. Más que la de la química, es lenta por el proceso de liberación y captación. La otra diferencia sería la dirección del impulso. La sinapsis eléctrica dirige su impulso bidireccional. Puede ir a ambos sentidos, pero la sinapsis química es unidireccional, de presináptica a postsináptica. Es lo único que puede ir, no puede ir a ambos lugares. Controlar, una de las diferencias de otras son el control y la complejidad. La sinapsis eléctrica poco modulable, más simple y automática, pero la química alta modulable permite procesar complejamente como el aprendizaje. Su ubicación principal también son como que una diferencia que tiene. La sinapsis eléctrica es un sistema de complejo rápido como en animales invertebrados. La sinapsis química es la mayor neurona humana, específicamente en el cerebro. Estas son como que las diferencias. Hablar sobre los potenciales de acción. La potencial de acción es una señal eléctrica breve y rápida que viaja a lo largo de las neuronas desde el cuerpo celular hasta el extremo de los axones. Permite transmitir información gracias al movimiento de iones como sodio, potasio a través de las membranas celulares. En esta parte vamos a ver también cómo dos libros diferentes, dos autores rectifican o ellos describen los potenciales de acción. Adler y Rodel en neuroanatomía, nos indica que los potenciales de acción son una rapidez inmediata de polarización eléctrica que viaja a lo largo de los axones. Y Jairo Bustamante me dice que este fenómeno lo considera como un fenómeno eléctrico esencial para transmitir impulsos nerviosos mediante fijo o iones. Bueno, los potenciales de acción también tienen su estructura principal, que sería la membrana neural, que es la regulación de los iones, los canales de sodio que permiten la entrada de sodio en desplazamiento, en despolarización. Los canales de potasio que permiten la salida de potasio en repolarización. Los axones, que son las vías por donde se propone la señal. También está la neurorevisión, que es la aceleración de las conductas cuando sale el impulso. Tiene unas fases. El potencial de acción tiene unas fases que son la reposo, que es la primera fase, que es el interior de la neurona en negativo como tal. La despolarización
que es la entrada de potasio, la neurona vuelve al ser negativo, que es como que cuando va el ingreso directamente a la entrada de potasio, tiene que colocarse inmediatamente negativo para que evite ya sea la devolución de la información o que no llegue adecuadamente, porque pueden ir muchas a la vez y no puede tener un buen manejo de llegada de la información. Hiperpolarización, que se vuelve más negativa a la forma por la salida excesiva de K. Recuperación de reposo, la bomba de sodio y potasio restablece el equilibrio. Ahora vamos, la bomba de sodio y potasio. Tenemos que ver qué es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio usa energía ATP, saca 3 iones de sodio y también mete 2 de potasio. También la bomba de sodio es como que la restablección del estado de reposo y que permite que la neurona esté lista para un impulso. Ahora, Eric Carter me habla también que la bomba de potasio es una esencia para mantener la excitabilidad neuronal y conservar la gradiente iones. Bueno, ya hablamos un poco sobre cómo es la potencial de acción. Es la base de la comunicación neuronal. Sin él no podríamos sentir, pensar ni actuar. Su correcta función depende de las fases ordinales, estructuras específicas y la bomba de sodio y potasio. Hola, ahora vamos a hablar un poco sobre los neurotransmisores. ¿Qué son? Los neurotransmisores son sustancias químicas que son producidas por una neurona, que permiten la comunicación entre las células del sistema nervioso central. Se unen cuando la neurona recibe un impulso eléctrico. Se transmite hacia el término sináptico, donde libera los neurotransmisores. Estos viajan por la sinapsis y se unen a los receptores en la neurona, siguiendo regulada si el impulso continúa o se detiene. Bueno, también podemos encontrar cómo lo describen unos autores de algunos libros, como Edelkast y Ronald. Dice en su libro que la transmisión de información entre neuronas no serían posibles sin los neurotransmisores, y es toda la razón, porque si no hay neurotransmisores, habría poca posibilidad de que llegara la información. También nos dice Jairo Bustamante en su libro, destaca que afecta funciones vitales como movimiento, estado de ánimo, aprendizaje y comportamiento.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de neurotransmisores. Yo escogí algunos tipos, no todos, escogí 4 como tales, que serían la dopamina, serotonina, GABA y glutamina. La dopamina. La dopamina, su función principal son como el placer, el movimiento, aprendizaje y motivación. Esto se ve aplicado en diferentes partes, como que en qué interfiere si no lo hay. Se ve como que si algunas enfermedades como la deficiencia, los Parkinson, excesos, también la esquizofrenia, también se ve en la dopamina, se ve como que muy relacionada con esas enfermedades, por así decirlo. La serotonina. La serotonina, su función principal son las regulaciones de ánimo, sueño, apetito y dolor. Implicaciones clínicas, como que se implica y es niveles bajos de depresión, los niveles bajos en depresión, mucha antidepresivo actualmente actúan sobre ellas, sinceramente. El GABA, su función principal sería principalmente neurotransmitir y inhibidor. El GABA es un inhibidor. El glutamato es un neurotransmisor excitante más impulsivo. En las partes clínicas se ve fundamentalmente para la memoria, el aprendizaje, el exceso para causar daños neuronales y la relación con Alzheimer, con el Alzheimer. Como tal, nos hemos dado cuenta de algunas cosas que tienen los neurotransmisores. Ya vimos los neurotransmisores, ahora vamos a ver los neuroreceptores. ¿Qué serán los neuroreceptores? Vamos. Los neuroreceptores es la potencia especializada situadas a la hembrada en la membrana, la membrana de la neurona. Funciona como un candado químico, recibe los mensajes de los neurotransmisores, la llave y lo convierte en como que los mensajes neurotransmisores, y él los convierte en una señal dentro de la neurona receptora. Esto es lo que hace principalmente. ¿Cómo participan los neuroreceptores en neurocomunicación neuronal? ¿Cómo es la participación en la neurocomunicación neuronal? Los neuroreceptores tienen en la sinapsis, es una de las neuronas libres de neurotransmisores al espacio sináptico. Esto se une a los neuroreceptores de la neurona vencida. Siguiendo el tipo de receptores, la neurona receptora se activa y se inhibe como tal. Tipos principales de receptores y su función. Ionotrópicos. Su función sería actúan rápido cuando los neurotransmisores se unen. Se abre un canal que permite el paso de los iones, provocando
una respuesta eléctrica innata. Los el metabolitrópico es este opera mediante cascadas internas más lentas, pero durante moduladas las actitudes neuronales. ¿Para qué sirven los neuroreceptores como tal? Permiten la transmisión de los impulsos nerviosos. Sin ellos, sin los neuroreceptores, no tendríamos efectos y la comunicación neuronal se detendría. Son muy importantes como tal. Modulan funciones neuronales complejas como el aprendizaje, la memoria y el placer sináptico. ¿Para qué son esenciales en la funcionalidad de la neurona? Como para qué serán. Se dice que actúan como puertas de entrada para la señal química, asegurando el sistema nervioso. Función correctamente la división de los receptores permite que la neurona responda con precisión, ya que existan inhibidores o moduladores su actividad. Bueno, en pocas palabras, en resumen, los neurotransmisores son proteínas especializadas en membranas de la neurona que capturan neurotransmisores y transforman esa señal química en respuestas neuronales y excitadores o inhibidores. Gracias por todo. Muchas gracias y gracias por tu atención.